les va? Bienvenidos, acá estamos. Es como que tomé envión para saludarlos. Bueno, estamos en vivo, por supuesto, hasta las 13 horas, con toda la información política, especialmente parlamentaria. Y bueno, nos estamos acomodando en una semana que es atípica, donde nos estamos muriendo de frío. Sí, vos también, Félix, yo también. Si les parece, bueno, les contaba, una semana que empezó cortita porque lunes es día no laborable, viernes es día no laborable. La expectativa está para saber qué gremios se van a sumar mañana a una posible medida de fuerza o un asueto que se dé para que aquellos trabajadores que quieran puedan sumarse a una eventual movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, que iría, todo es en potencial en suspenso, a notificarse de su condena a los tribunales de Comodoro Pi, pero todo eso se va a dirimir y se va a resolver hoy. Así que es una semana por donde la miren corta y atravesada por estas cuestiones. Pero estos son los principales títulos para nosotros. Esto va a ocurrir hoy. La ministra Patricia Bullrich anuncia cambios en un acto encabezado por el presidente. Esto tiene que ver con facultades excepcionales, son cambios en la Policía Federal. Esto va a ser en un rato nada más. Seguramente tiene que ver con cuestiones a donde los policías van a empezar a poder hacer o van a poder empezar a cambiar su conducta o su reacción en caso de agresiones. Así que en un ratito les vamos a contar lo que se sabe hasta ahora. Y se reúne la Comisión de Prevención de Adicciones y Control, es la costumbre, iba a decir Previsión Social, no, la Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. Esto es a partir de hoy a las 4 de la tarde. Va a contar con la presencia del doctor Luis García Sigman, que es un coordinador de la 112. Así que en un ratito les contamos. Diputados organizó este seminario Argentina-ASEAN. El evento se lleva a cabo en el Salón Auditorio de la Cámara Baja y vamos a conocer los pormenores de este seminario en instantes. Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? También un poco congelada. Hoy es un día gélido. Sí, aparte, bueno, controlando las gripes, ¿no? Porque hay mucho dando vueltas, así que tratando de evitarla. Que viene súper heavy Sí. las gripes, ¿no? Como que se ve que post pandemia, post dengue, ahora es el turno de las gripes, así que sí, evitándolas. Bueno, decíamos, una semana que obviamente está atravesada por un día que mañana va a ser muy movido ya hoy es muy movido desde el punto de vista político, pero mañana también, porque se desconoce todavía el alcance que puede tener este traslado o no de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hacia los tribunales de Comodoro Pi. Sí, hay reuniones durante el día de hoy en el PJ y tengo entendido, estaba mirando noticia último momento, parece que la notificación alrededor de si la prisión va a ser domiciliaria va a ser notificada por Zoom, estaban anunciando en los medios de comunicación en estos minutos. Claro, hola Gonza, ya estás ahí en pantalla, así que ya te abrimos también el juego a vos. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Meli? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, también esperando, ¿no? Porque más allá de la decisión, mañana miércoles parece que va a ser un día bastante revulsivo en la calle. Todo puede llegar a cambiar, por así decirlo, porque hasta ahí diría, dependiendo de cuál va a ser la medida que tomen los gremios, más allá de la decisión de que le den o no a Cristina Fernández de Kirchner la prisión domiciliaria, las movilizaciones pueden llegar a presentarse en la calle, lo cual genera, obviamente, mucho movimiento, algunos de los ingresos abnegados, tránsito, bueno, y obviamente todo lo que significa los retrasos, atrasos para llegar a los hogares, las idas también hacia los trabajos, así que a tener en cuenta, ¿no? Todo esto en cuanto a la información, porque esto va a rebotar de alguna manera u otra para la jornada de mañana. Sí, hay que estar atentos, sobre todo porque algunas actividades pueden verse considerablemente afectadas. Algunos gremios ya sí, que son cristinistas, kirchneristas, ya anunciaron de antemano que van a darle a los trabajadores la posibilidad de hacerle el aguante a la expresidenta de alguna manera. ATE Capital es uno de ellos y el otro es el de los trabajadores judiciales. Son dos gremios que ya dijeron nosotros nos adherimos. Después hay otros, hay una reunión importante porque hoy la CGT también va un poco a definir qué es lo que va a pasar mañana. Y eso va a revolucionar, lo decíamos estos días,
sin lugar a dudas, el tablero político en la Cámara de Diputados, porque también los diputados estaban viendo qué medidas se pueden tomar sobre esta noticia que claramente la tratan de resistir, aunque judicialmente ya es inexorable. Es la expresidenta, va a quedar detenida, el tema es saber dónde. Sí, y con por supuesto. qué restricciones también va a ser otro cantar. Claro, porque bueno, conocimos el pedido de los fiscales, Luciani y Mola, para que no le den la prisión domiciliaria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la decisión ahora está a cargo del juez que tiene la causa, con lo cual veremos si conocemos la decisión durante el día de hoy o si eso se va a conocer mañana directamente a través de esta notificación por Zoom y que se decide sobre la marcha. Hoy en la sede del PJ hay a las 15 horas reunión con la CGT. Entonces quizás ahí tenemos novedades de lo que vos decías, si hay otros gremios que pueden llegar a adherir a algún tipo de acción el día de mañana, a las 18 con gobernadores y a las 19:30 con diputados y senadores del Congreso de la Nación, que vimos que Unión por la Patria durante la semana pasada no estuvo participando de las comisiones, participó para decir nosotros estos días estamos denunciando esta proscripción y no fueron parte de la agenda. De hecho, se suspendió, bueno, no sé si... El real motivo fue la suspensión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero que preside Daniel Goyán, que es de Unión por la Patria, que estaba pactada para hoy a las 14. La semana pasada sucedió lo mismo con Cultura, pero la realidad es que también dentro de lo que es la agenda de diputados, si hoy uno entra y ve qué actividad hay, la realidad es que más allá de ser una semana de 3 días hábiles, tanto hoy, mañana como el jueves, bueno, la realidad es que la agenda está muy acotada, o casi, diría que casi no hay actividad confirmada y oficial de comisiones de las que habitualmente tenemos, más allá de la Comisión Revisora de Cuentas, que sí está programada para estos días. Y al mismo tiempo hay que decir que dentro de lo que es el movimiento en diputados hay un proyecto de declaración que han firmado, sin mal no tengo entendido, todos los diputados de Unión por la Patria en rechazo, obviamente, al fallo de bueno, lo que fue la condena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner, al mismo tiempo de saber si esto, más allá de que le den a través de la vía de la aplicación Zoom la prisión domiciliaria y no haya una movilización, esto que vos decías, Meli, la adhesión de los gremios, que también posiblemente se acumulen o estén presentes en este lugar que ya se volvió como el centro en el barrio de Constitución, en la calle San José y Humberto Primo, en cuanto al acompañamiento de todas maneras, porque no deja de ser una confirmación y pasaron estos 5 días hábiles que tenía de tiempo hasta la presentación en Comodoro Pi. Sí. Bueno, ahora en un ratito seguimos con estas novedades, nos metemos en la agenda de la Cámara de Diputados. Hoy, como lo leíamos, se reúne la Comisión de Prevención de Adicciones y Narcotráfico, se reúne con especialistas. A ver, desde hace mucho que se viene desde distintos puntos de vista, por un lado, tratar de avanzar en ver qué es lo que hace falta legislar para poder acompañar a las familias que tienen a una persona adicta y por lo tanto muchas veces además con trastornos o alteraciones psiquiátricas en su familia, la ley de salud mental por un lado, por otra parte, ustedes saben que en realidad está todo en una misma comisión, aunque son cosas o son enfoques distintos. Por un lado, la prevención del narcotráfico, que es más algo que tiene que ver con decisiones a nivel federal, ¿no? Más legislación que tiene que ver con el control del crimen, del narcocrimen, y por otra parte ver cómo se puede dar mayor asistencia y celeridad para personas que conviven con adictos o que son vecinos de adictos, que generan muchas veces situaciones muy graves, y bueno, hay que ver cómo acompañar para poder asegurar el mejor tratamiento posible que no suponga un peligro para ellos ni para terceros. Claro, exactamente. Y además, bueno, más allá de esto que vos mencionabas, que es creo que la comisión que más se discute, que hoy en día debe separarse, o por lo menos muchos diputados entienden que debe separarse, el factor común que se tiene aquí son las adicciones, las drogas. ¿Por qué? Porque hay una cuestión común de consumo, deseo, venta, y obviamente también lo que implica en muchos barrios de las periferias, como el ingreso fácil, ¿no? La posibilidad de empezar a vender
y una posibilidad económica tal vez para la salida económica de muchas personas que en algunas ocasiones casi que no tienen otra salida. Claro, y por como eso, un medio de vida, esto de... lamentablemente sí, en algunos lugares sí. Ujú. Sí, eso que decís vos, me acuerdo que en algún momento los diputados, por ejemplo, decían que ellos sabían o era conocido cuánto le pagaban a los soldaditos por llevar droga de un barrio a Claro. otro, que son pibes que están apartados de la escuela y demás. Entonces, digamos, era algo como, tristemente, se entiende como la única posibilidad de ascenso social para muchos es integrar indefectiblemente las estructuras del narcocrimen. Acuérdense ustedes también la ley donde se intenta como entender cómo funciona una banda de narcotraficantes, entendiendo que lo primero que hay que atacar es el producto económico que resulta de esa estructura. Entonces se pedía mucho como ir a la posibilidad de rápidamente sacarle los bienes y ponerlos a disposición del Estado a aquellas bandas que, digamos, se quedan lavando ese dinero del narcotráfico en nuestro país. Entonces ahí cuando se da un allanamiento y ya rápido te encontrás con que tenés bienes que claramente entendés que provienen del narcotráfico, es poder decomisarlos, poder sacarle para que no siga creciendo esa célula de narcocrimen, los controles en la hidrovía también, intensificarlos, porque mucha de la droga que llega a nuestro país viene a través de el Rosario y a través a su vez de los barcos que van viajando por la hidrovía. Ahí el otro debate que hay sobre Santa Fe es alrededor de los puertos, ¿no? Porque en la Argentina, antes de los 90, eran, digamos, públicos, son privados desde entonces son empresas que directamente, o sea, que no tienen ningún tipo de control de sus puertos y se han encontrado varios casos que hemos visto en los grandes medios de comunicación, las noticias de que de grandes empresas que están ligadas a cerealeras, a todo lo que es la exportación, estuvieron vinculadas al transporte de drogas a partir de esos puertos. Y otro tema, Jessy, que digamos, lo tiene la misma comisión, que ya es las personas que tienen un problema, que padecen un problema de consumo problemático, y es un proyecto que vos traes de la diputada Saracho. Sí, así es. Bueno, recordamos hoy 16 horas, vos decías, va a estar presente Luis García Sickman, que es coordinador de proyectos de la Unidad contra las Drogas y el Delito, va a estar presente a partir de las 16 horas para hablar de esta problemática en la región de América Latina. El título es Mercados Ilegales de Drogas Sintéticas y NSP, que son drogas tipo ketamina. Lo busqué porque no tenía la menor idea de qué era, pero para informar. Las de laboratorio. Claro, sí, tiene que ver más con eso, las drogas sintéticas, que está el fentanilo, es uno de ellos que, bueno, fue noticia también las últimas semanas, LSD, éxtasis, digamos, tiene que ver con, digamos, el mercado ilegal de esas drogas, es lo que se va a abordar en el día de hoy. Pero sí, la diputada Natalia Saracho, que es una diputada ligada al trabajo barrial, es de Unión por la Patria, ella presentó un proyecto para declarar la emergencia por esta problemática de adicciones y queríamos repasar un poco cuáles eran los puntos de esta iniciativa que presentó esta diputada nacional. Ahora lo vamos a ver en placas, pero sí hay un enfoque, es para declarar la emergencia durante 5 años. Y la propuesta es que esté a cargo del CEDRONAR, que es el organismo que tiene que regular e intervenir sobre estas cuestiones. Un punto central, por supuesto, siempre que hablamos de declarar la emergencia en alguna materia, tiene que ver también con destinar mayor presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, tendría giro no solamente a esta comisión, sino seguramente tiene que tener giro a Presupuesto y Hacienda, que es una comisión que, bueno, ha sido emplazada por el Pleno de la Cámara Baja, pero es difícil que quizás avance en estos temas en lo inmediato, pero quizás sí en la de prevención de adicciones. Vamos a la siguiente placa para ver otros detalles. Propone la creación, por ejemplo, de un Consejo Consultivo de Políticas Integrales sobre Drogas, que desde este consejo lo que se puede hacer es propuestas y sugerencias para llevar adelante nuevas políticas públicas que tengan que ver con la formación,
tanto para el ámbito escolar, todo lo que tiene que ver con la prevención también, como para hacer investigaciones y tener estadísticas que permitan fortalecer, bueno, dónde hay que poner los recursos, cuáles son las problemáticas centrales. Este es un poco las tareas que debería llevar adelante este consejo consultivo que propone la diputada Saracho. Vamos a la siguiente placa porque la diputada plantea, digamos, un enfoque particular para que haya relación con quienes han sufrido una adicción, que han salido de esa situación y también el vínculo con los barrios, ¿no? Por ejemplo, bueno, dice, tiene que haber un lineamiento de políticas públicas donde se integre no solamente a los programas que ya existen con nuestra legislación, sino que haya participación de personas que estén en tratamiento para que también puedan volcar su experiencia en toda esta prevención y recuperación, y también con organizaciones sociales, eclesiásticas y profesionales. Y aquí quería detenerme en organizaciones eclesiásticas porque hemos visto también que, bueno, distintos obispos, curas, han planteado el tema del avance del narcotráfico en los barrios como un problema, a partir sobre todo del retiro de ciertas organizaciones sociales en los barrios por distintas políticas que llevó adelante el gobierno de Javier Milei desde que comenzó. Bueno, dicen, el retiro de organizaciones sociales lleva a que ese vacío lo ocupan las organizaciones vinculadas al narcotráfico, en el vínculo con los pibes en los barrios, para, bueno, lo que hablabas vos, Meli, hace unos minutos, de los que se conocen como los soldaditos, que incluso me ha quedado patente de algunos de los debates que se han hecho aquí en la Cámara de Diputados en otras oportunidades, que algunos expositores decían, hoy en Santa Fe, por ejemplo, en Rosario en particular, un trabajador de la UOM cobra menos que lo que cobra un soldadito, ¿no? Entonces, eso grafica de alguna manera también la situación, porque es, bueno, falta de trabajo y también trabajos mal pagos, ¿no? Sí, entonces, que muchos terminan en esta situación. Es la situación vulnerable en la cual se encuentran muchos jóvenes que de repente encuentran una salida económica bastante gustosa o por lo menos potente o potable para cambiar un poco hasta inclusive no solamente su situación personal, sino también, bueno, el crecimiento que encuentran dentro de esta cadena de tráfico de drogas en este caso, y que empiezan tal vez con una simple misión de llevar y traer, y después, bueno, empiezan a tener su propio negocio y cambiándole ya directamente lo que es la situación de su familia, por ejemplo, el hecho de poder mudarse, salir del barrio, cambiar de casa, es decir, una mejor condición, pero bueno, obviamente que estamos hablando del dinero fácil, del dinero rápido. Claro, así es. Y además, todo lo que vienen diciendo, hay casos muy emblemáticos, ¿no? De personas que saben, por ejemplo, cuando funcionan los búnkers de los barrios, van, los denuncias, vuelven y los ataques son directamente matando a cualquiera que se le cruce por el camino que pueda interferir en el negocio. Es que tristemente hay que verlo de esta manera. También cómo las mujeres terminan ganando su lugar dentro de las estructuras narcocriminales, porque por ahí sus maridos quedan detenidos y ellos, con lo que ya saben, teléfonos celulares o vínculos con el servicio penitenciario, terminan, digamos, liderando la banda desde adentro del penal, generando ataques a donde las mujeres terminan siendo el brazo actor de algún ataque, y en el medio las personas que tienen problemas de consumo que se vinculan con otras vulnerabilidades a veces, pues ese problema de consumo a veces está con una situación, personas en situación de calle o problemas en vivienda y quedan desalojados, o exclusión del hogar o lo que sea, y madres desesperadas que van a buscar ayuda a los barrios, y en los barrios también están con otros problemas y no pueden dar asistencia. Es como muy compleja y muy variada la situación. Claro, sí, sí, por supuesto, pero creo que lo que es interesante de lo distintivo que me pareció esta iniciativa de la diputada Saracho es que justamente busca integrar a los protagonistas que viven más de cerca esta situación, claro, y que pueden aportar quizás a, bueno, darle una salida, ¿no?, a quienes tienen problemas de adicciones, de consumos problemáticos, y también de darle algún tipo de inclusión o de reinserción, ¿no?, a partir de esa recuperación.
Bueno, decíamos, este programa de prevención territorial es un foco muy importante y es con personas que hayan finalizado también el tratamiento y hace hincapié en la prevención también en los ámbitos educativos, por eso ese consejo consultivo también es para la formación de docentes, por ejemplo, que están de primera mano con los chicos, los adolescentes en las escuelas. Vamos a la siguiente placa para, también habla de atención y acompañamiento, que haya aumento de la asistencia económica para quienes estén en situación de consumo problemático, que haya también un ámbito exclusivo para jóvenes y adolescentes, donde propone crear casas convencionales y de medio término, que sea específicamente dirigido a ese sector etario, y también habla de la inclusión sociolaboral, es decir, crear un programa nacional para quienes se recuperen de la situación de consumos problemáticos, pues no queden estigmatizados en la sociedad y no tengan ninguna otra salida, sino que puedan tener una perspectiva de futuro. Así que, bueno, se habla eso mucho de prevención y de inclusión, y darle un enfoque también desde el lado de la asistencia económica, la prevención, desde el enfoque de la salud pública y mucho vínculo con el territorio. Esta es la iniciativa que ha presentado la diputada Natalia Saracho. Bueno, interesante, y también me parece urgente, ¿no? Urgente que se revise y se escuche a aquellos que conocen y que palpan la realidad más de cerca, sean los curas villeros, que son los que terminan en la primera línea de la trinchera de los barrios, escuchando, recibiendo, tratando de dar asistencia, a las madres también que están asociadas, y las historias de aquellos que por ahí ya pasaron por algún tratamiento y también conocen que a veces no hay lugar real para poder rehabilitar, y que eso también es otra complejidad. Recuerden lo que pasó con algunas granjas que terminan teniendo una enorme informalidad, digo granjas de rehabilitación, una enorme informalidad porque hay otras estructuras que también están colapsadas. Bueno, ya seguimos, ¿hacemos una pausa? Dale. Dale, ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes
tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Seguimos adelante, esto es Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas con toda la información política, parlamentaria, de lo que usted quiera, precios, le traemos lo que sea. Bueno, recién contábamos lo que va a pasar a las 4 de la tarde con esta comisión de prevención del narcotráfico. Para mañana está previsto algo, porque para hoy era esta la comisión que estaba en carpeta y por ahora se va a producir sin ningún tipo de complicación. La cara de emoji de... Sí, en realidad estaba pensando, porque está la comisión revisora de cuentas que está suspendida, bueno, sí. Fíjense. Y también para el jueves tenía planificado reunirse, no sé si esto va a quedar suspendido, pero esto que arrancamos a hablar en el programa no es menor, Meli,
no solamente pasa por una cuestión de la agenda de diputados, sino hay que ver a nivel nacional, a nivel macro, Sí. las actividades de mañana. Hay que estar sujetos a todo lo que suceda con esta decisión. Y no pasa por una cuestión de pensamiento, si te gusta más, menos el pensamiento político de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino por la situación movilizante que va a generar esto. Bueno, recién estábamos chequeando nosotros desde acá en el corte, que es la última información que se tiene sobre esto, y al parecer la notificación, digo al parecer porque no pudimos nosotros más que leer lo que están publicados en los portales y esto, al parecer la notificación a la vicepresidenta va a ser vía un trámite digital, vía Zoom. ¿Es inusual? Sí, es inusual, pero lo que se pretende es desactivar en la mayor medida todo lo que pueda poner en riesgo la paz social, ¿no? Porque es un grupo muy, muy grande de personas que ya estaban organizando, incluso en forma de caravana, con un descapotable, sacar a la vicepresidenta del Departamento en Constitución, trasladarla a los tribunales de Comodoro Pi, la foto, la imagen y todo esto que ya saben ustedes que también después se espectaculariza y genera, sin lugar a dudas, algún tipo de alteración en los ánimos. Hay personas que están celebrando y hay personas que están muy tristes por la decisión que toma la justicia, otros en el medio también como viendo cómo se manejan las instituciones, ¿no? de esta república, a ver si se respeta, no se respeta, si hay acuerdos, no hay acuerdos, y como decís vos, políticamente que se puede como establecer, porque la otra expectativa medio como que funcionamos de manera binaria, no estoy haciendo un juicio de valor sobre esto, pero quiero decir que, pero Cristina Fernández de Kirchner tal cosa, y por qué que no se ponen de acuerdo con la comisión del caso Libra. Entonces también había como una expectativa y un reclamo en ese sentido que no se terminaban de resolver las autoridades para poder empezar a saber si hubo o no hubo algún mal desempeño por parte del presidente de la Nación o de algún otro funcionario. Bueno, todo esto tiene como grandes salpicaduras o distintos niveles de análisis, y eso también se esperaba que pueda resolverse en los próximos días. Había un proyecto que había entrado ahí para ver si se podía dirimir esta paridad que había en esa comisión, que todavía no tenemos novedades de y eso. además es importante también escuchar a los propios protagonistas. Cuando uno escucha lo que fue la conferencia de prensa de horas atrás de Máximo Kirchner en la sede de la calle Mateu, allí del PJ, donde habla un poco de el juzgamiento por parte de un juicio donde aparentemente, y según la óptica de Máximo Kirchner y de muchos dirigentes del PJ, no hubo una cierta imparcialidad por parte de los jueces o de los fiscales también, que justamente son quienes ahora están negando, por lo menos, o esto va a estar notificado, no sé si ya se confirmó, el hecho de la negativa por parte del pedido de la domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner. También genera esto de que los manifestantes, los seguidores, los fieles van a ir por más en este sentido, sí, en esto de la protesta, más allá de que la decisión que se tome de la domiciliaria no mañana, pero por eso decíamos, va a estar un poco convulsionada la calle. Obvio. En general. Bueno, Gonza, seguimos con la agenda de la Cámara de Diputados y este proyecto que traes vos sobre un plan nacional para la prevención del suicidio. Sí, fíjate que tiene bastante relación con esto que hablábamos de toda la problemática de salud mental, que veníamos charlando recién, no solamente con el proyecto que nos trajo a colación y que se va a estar tratando hoy un poco a partir de las 4 de la tarde en la Comisión de Prevención del Consumo y del Narcotráfico, que son obviamente todas ramas y temas diferentes, pero que todo también se encierra en el hecho de la salud mental, que es un tema muy importante. Y fíjense que en el medio de toda esta agenda en la cual hablamos de las comisiones, por ejemplo, investigadora Libra, de las emergencias, con el epicentro obviamente en lo que significa la cuestión vinculada a la discapacidad, entre otros proyectos que ya se han tratado y que se esperan por tratar dentro del ámbito de la Cámara, hay dos diputadas que han presentado un proyecto hace muy pocos días
que no son de la misma bancada, que no pertenecen al mismo bloque, y hablo de la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, y de la diputada Eugenia Alianielo, de Unión por la Patria, que presentaron una iniciativa para modificar la actual ley justamente de prevención del suicidio, modificando algunas cuestiones, proyecto que tendrá que pasar por 2 comisiones, como vemos en pantalla: Acción Social y Salud Pública, una de ellas, que recordemos tiene la presidencia del diputado Pablo Yedlin, y Familia, Niñez y Juventudes, que justamente es otra de las comisiones que no hace mucho tiempo atrás ha tenido su cierto protagonismo por diferentes iniciativas. Bueno, recordemos, una de ellas, por ejemplo, había sido un tema vinculado a 4 comisiones, recuerdo, que se habían reunido para tratar un tema. Baja de imputabilidad. La baja de imputabilidad, exactamente. Gracias, Jessy. Sí, no me podía acordar ese dato, pero recordaba que había sido una de las comisiones que más había tenido participación. La diputada Reyes es la que preside, la presidenta. Radical ella, sí. Ahora me mareé si es de Unión Cívica Radical o Democracia para Siempre, creo que pertenece al bloque de la UCR. Roxana Reyes, exactamente. Bueno, además de la presentación de ellas dos, aquí tengo como dato que solicitaron ser adherentes muchos diputados de muchas bancadas diferentes. Entre ellos, por ejemplo, el diputado Quintar, que pertenece, por ejemplo, a La Libertad Avanza. Entre ellos, a Oscar Reño, que pertenece al bloque de Miguel Ángel Pichetto, en nada más y nada menos, Encuentro Federal. Y después, por ejemplo, Giuliano, diputado que es el presidente justamente del bloque Democracia para Siempre. Es decir, entre las 2 firmantes más los quienes solicitaron ser adherentes, tenemos una gran combinación de varios bloques. Es decir, es una iniciativa que, si la pensamos desde este lado y desde este costado del análisis, posiblemente tenga su buen puerto, o por lo menos la posibilidad de un avance en las comisiones, como para que empiece a ser tocado de manera oficial en las respectivas reuniones de comisión que tendrán que convocar. La primera modificación que pide es del artículo 3 de la ley 27.130, que, recordemos, es la ley actual a nivel nacional de prevención del suicidio. Este artículo 3 en realidad no es el que pide modificar, sino agregarle algo. El artículo 3 dice que el objeto es justamente disminuir la incidencia y prevalencia del suicidio, justamente con prevención, asistencia y posvención. Esto es lo que dice la ley actualmente. ¿Qué es lo que solicitan estas 2 diputadas? Bueno, agregar el artículo 3 bis, que es justamente para crear un plan nacional de prevención del suicidio. Lo que entienden las 2 diputadas, en este caso, recordemos, Campagnoli y Alianielo, es que dentro del texto, técnicamente hablando, están faltando algunas herramientas que, a la hora de aplicarlas a nivel estatal, a nivel de crear, por ejemplo, un plan nacional, son muy importantes de ser agregadas. Esto será en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con la participación, y acá esto también es muy importante, porque no solamente le tira toda la responsabilidad al Ministerio de Salud, sino que además pide que esté el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones trabajando en este plan nacional, también las organizaciones de la sociedad civil y también representantes académicos de reconocida trayectoria. Es decir, básicamente muy transversal el trabajo que se va a necesitar para la creación de este Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Vos tenés por ahí, perdón, Gonza, porque creo que habías traído vos en su momento un estudio que decía que muchos jóvenes, un estudio que había hecho la Universidad de Buenos Aires, muchos jóvenes reconocían que tenían problemas de salud mental, que muchos de ellos no tenían la posibilidad de asistir a un tratamiento, pero que alrededor del 38% reconocía que le gustaría poder tener acceso a un tratamiento. Exactamente. Estoy pensando esto en dos cuestiones. Por un lado, vos ahí hablas de adicciones. Y se me disparó en la cabeza... Recordemos, el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones. Algo que también se dejó acá expuesto, que tiene que ver con las apuestas, las adicciones a las apuestas. Claro.
que muchas veces terminan con estas tremendas decisiones de quitarse la vida, porque cuando empiezan con esto de verse enredados, pedir plata, apostar, el mismo algoritmo a veces les da plata para que sigan apostando, entonces todo se hace como una bola de nieve, es una epidemia muy silenciosa, muy pocas personas reconocen que tienen deudas o le cuentan a alguien que tienen deudas, entonces empiezan a pedir prestado, pero tampoco dicen para qué piden prestado y se arma una pelota terrible de enfrentar, que en general algunos terminan tomando la decisión de suicidarse, de quitarse la vida. Y que cuando se quitan la vida, ahí, ante la pregunta de, ¿pero esta persona tenía deudas? Ahí salta que sí, que tenía deudas como resultado de el juego. Bueno, la adicción al juego, en definitiva. Esa es una arista. Después tenés casos de adicción que sea al alcohol, a las drogas, al juego, la pérdida, por ejemplo, o la poca cercanía con familias, con su familia, perderlos completamente, no tener más contacto, perder vínculos, por ejemplo, con hijos, lo que lleva justamente a una situación de tal vez mayor adicción, mayor consumo, sea el que sea, y eso termina tal vez en una depresión, a lo que termina llevando en consecuencia a este acto del cual estamos hablando. Claro, bueno, la pandemia también, ¿no? Puso mucho esta situación en los adolescentes, en los jóvenes. Apareció mucho como un problema de salud más generalizado. Totalmente. Que el encierro, bueno, dificultó mucho la vinculación. Y la detección, ¿no? Ahí me parece que está bueno lo que propone este proyecto, que es como un plan nacional. Porque vos fíjate que estos temas es muy difícil de abordarlos, no sé, me imagino por ahí en las escuelas con algún tipo de programa especial, pero después vos en los medios en general la línea es no tocar estos temas porque como son temas muy sensibles y además el suicidio de una persona mal comunicado y mal encuadrado y tratado por personas que no sean profesionales puede generar un efecto contagio para alguien que tenga o esté fantaseando con esa idea. Entonces tampoco se habla, no es un tema hablado porque bueno, obviamente es muy delicado y tenés que hacerlo de manos de expertos porque claro, del otro lado está el que fantasea con esto como un llamado de atención o como un reclamo de alguna clase para algún tipo de asistencia o tratamiento y el que, bueno, por ahí está además digamos, alejado de sus facultades mentales y no entiende que tal cosa que va a hacer significa quitarse la vida. Sí, y a veces, ojo, que no hablamos de personas en situación de vulnerabilidad económica, social, no tiene nada que ver, familiar, obvio. Sino que hablamos de casos de famosos, de personas que tal vez uno cree, porque acá está el error, uno cree que, por ejemplo, el caso de El Morro García, que ha sido uno de los más reconocidos tal vez en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque es un exfutbolista que le iba muy bien, que era goleador, que era conocido, que era muy querido en el ambiente del fútbol. Y de un día para otro nos encontramos con la noticia de que se había quitado la vida. Lo cual generó un montón de preguntas, pero decir, ¿cómo puede ser que uno dice, cómo puede ser? Posiblemente un futbolista hoy de primera división tenga un cierto bienestar económico. Le va bien, hace lo que le gusta. Y uno dice, no alcanza con eso, claro, porque uno no sabe los problemas o las presiones que siente un futbolista o la situación de vulnerabilidad en su salud mental que está teniendo. Bueno, esos casos sirven, Meli, perdóname, para también entender que hay que estudiar a fondo, ¿no? Total, estoy pensando, ahora hubo toda una tendencia o una movida donde distintas personalidades muy famosas, no solamente argentinas, sino del mundo, empezaron a hablar abiertamente de la salud mental, ¿no? Me acuerdo de algunos cantantes que empezaron a contar, bueno, se empezó a hablar o a extender que esto es algo que, como decís vos, puede alcanzar a cualquiera y que tiene que ver con distintas cuestiones o con distintas situaciones, y algunos lo cuestionaban también, como a través de las redes sociales personas
que comparten todo o hacen de su vida un negocio o un show o simplemente hacen eso, entienden que tienen que contarle a la comunidad todo, lo bueno, lo malo, lo más o menos, y a veces se graban, no sé, en un mal día o diciendo, no, sí, yo tuve pensamientos oscuros y pensé esto, esto y esto respecto de mi vida, o me paré en un escenario y me tuve que ir porque no pude sostener lo que me pasaba, porque en verdad estaba atravesando tal problema de salud mental, y queda todo como en un escenario, pero queda todo como en un escenario, pero no en uno real, en un escenario social muy difícil de controlar ese mensaje. Y ahí vos tenés, por ejemplo, no sé, estoy pensando, una cantante que va directamente dirigida al público infanto-juvenil, que es Tini, que contó que sufrió depresión, que le pasaron y grabó un disco en ese estado y todas las canciones son en ese sentido, y ella abiertamente contó, y muchos dicen es buenísimo porque abre la puerta a que muchas otras nenas reconozcan o se identifiquen o empiecen a hablar de esto, y para otros es peligrosísimo porque no sabes qué efecto puede producir y cómo lo controlas ese efecto. Entonces, bueno, está bueno que también se acuerde de manos de especialistas qué se debe decir, quién controla este mensaje, dónde debe darse, quiénes son los que tienen un poco como que tomar cartas en este plan nacional de... sobre todo por lo que dice Jessy, porque en la salida de la pandemia, ahí nos dimos cuenta que un montón de chicos, sobre todo, digo chicos porque... Claro. Los adultos, me parece que, bueno, no porque estén exentos, sino porque es otra cosa, los chicos empezaron a manifestar que tenían problemas de salud mental, y el problema de salud mental te puede conducir a fantasear con la idea de quitarte la vida. Sí, tema, palabras, no conceptos que aparecen como ansiedad. ¿No? Ansiedad, un concepto tristeza, que se volvió, angustia, pero totalmente común en la sociedad, pero común en el mal sentido de que a uno le genera tristeza que haya tantos problemas en este sentido, pero por otro lado muy positivo. ¿Por qué? Porque si hay algo que se quiere trabajar, por lo menos en la lectura que uno puede hacer del proyecto de las diputadas Campagnoli y Alianielo, es en la prevención. Trabajar profundamente en la prevención, y esto es parte, técnicamente hablando, de lo que quieren modificar de la ley 27.130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, creando este plan nacional, pero que fíjense, el proyecto, decíamos, agrega este artículo 3 bis, con la creación del plan, donde está toda esta participación que mencionábamos recién, ¿no? Del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, con especialistas de reconocida y larga trayectoria, y las organizaciones de la sociedad civil. Importantísimas. Por esto que decía hoy, Jessy, vos lo decías al principio, el trabajo de las organizaciones sociales en los barrios para tratar diferentes temáticas, para que no haya una ausencia a la hora de atender un problema. Bueno, acá también las organizaciones de la sociedad civil trabajando mancomunadamente. Y acá traje esto a colación porque es técnicamente lo que buscan modificar en los incisos E y F del artículo 6 de la actual ley, que es justamente para agregarle que las estadísticas que actualmente se marcan en este inciso E del artículo 6, bueno, tengan justamente un objetivo principal, que sea la prevención, la capacitación general, la posvención y la contención familiar. Agrega estos 4 conceptos dentro de lo que hoy se marca dentro de la ley como, bueno, las estadísticas que sirvan para tener un control, para que se puedan llevar adelante políticas. Bueno, ¿pero a qué? ¿Para qué? Bueno, puntualmente para estos 4 conceptos. Y además el inciso F, que habla justamente de los casos de suicidio y causas de decesos que sean corroborados por instituciones médicas, profesionales de la medicina y por el Poder Judicial. Le agrega esto justamente de la comunicación de las diferentes partes ante los casos de suicidio y decesos por los mismos. Además, también modifica los incisos A y B del artículo 7, que hablan de, bueno, incorporar justamente a lo que significan las capacitación a las carreras de psicología y afines a todo lo vinculante a la salud mental y también a este tema puntual de la prevención del suicidio. Y además, en las campañas de concientización en los medios de comunicación, por ejemplo,
justamente que estén apuntadas a los factores de riesgo de salud mental, a las adicciones y al abuso sexual. Es decir, a las posibles campañas que se hagan en medios tradicionales o similares. Hoy podríamos pensar en los streams, ¿no? Que son los de tal vez mayor masividad, o ahí andan. Agregarle también estos 3 conceptos fundamentales. Y que van a un público joven también. Sobre todas las cosas. Lo más importante, te diría, hoy en día. Y en los últimos 2 minutitos te cuento. Esta es una estadística que marcan los fundamentos del proyecto. Según el registro del Sistema Nacional, y acá me adelanto al último punto que dice, la resolución 2827-2022 marca que el suicidio es un evento de notificación, es decir, que se debe notificar a las autoridades. ¿Cómo? Bueno, claro, ¿Cómo? No cuando entiendo. sucede un caso, vamos a suponer que trabajan los bomberos, que trabajan en las partes, debe ser notificado como un evento de suicidio. Sí, si está claro. Si está claro. Porque hemos tenido casos, como ustedes ya saben, como el caso del fiscal Nisman, que es una incógnita. Claro, bueno, ese fue un caso muy particular, pero vamos a suponer una persona que, por ejemplo, no llega a que vayan las autoridades a rescatarlo, se tira bajo el tren. Lamentablemente estos casos existen, sí. Bueno, si las autoridades detectan y tienen los testigos necesarios para decir que fue un suicidio, bueno, que se notifique y se haga un control para tener datos estadísticos, que son justamente lo que hacen que se generen estos proyectos, que se genere esto que estamos haciendo ahora, que es divulgarlos y comunicarlos con estadísticas. Llego al último dato y la última placa. De abril del 2022 a abril este abril, 25. ¿sí? Del 2025, abril 2023 a abril, o sea, el mes pasado, años, sí. en estos 2 años se notificaron 15.807 eventos. Es decir, que da un promedio de 22 casos o eventos. En realidad se dice eventos, yo puse casos para no repetir la palabra. Eventos diarios. 22 eventos diarios marca la estadística en los últimos 2 años. El número que más me impacta es el promedio. Pero, ¿y será que han casos. crecido? ¿No? Porque saliendo la pandemia. Posiblemente. Porque digo, ese dato en sí mismo es muy alto, pero Sí. uno puede decir si es alto o es bajo también en comparación con otros Claro. periodos. Pero bueno, Sí. de Pero ya el todos número es fuerte, modos, ¿eh? sí, El promedio. 22 casos Totalmente. de suicidio, sí, es muy alto. Gracias, Gonza. Un placer, Gracias, Meli. Jessy. A vos, Gracias a Meli. ustedes por haber estado del otro lado. Nos vemos mañana, como siempre, acá a las 12 del mediodía. Chau.